Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. Un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas, por Violeta Radio 106.1 FM. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, buenas tardes, bienvenidas a Amigas, no rivales. Yo soy Cel y estoy con mi amiga Mash. Hola, buenas tardes. El día de hoy traemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre viajes de amigas, pero antes de iniciar en este tema, quiero invitarlas a seguir a Violeta Radio en sus diferentes redes sociales. También recordarles que pueden escuchar este y todos los demás episodios de este programa a través de Spotify y SoundCloud de CIMAC Radio. Y también invitarlas a nuestra página de Instagram, Amigas No Rivales, para que podamos continuar la conversación por allá. Sí, el tema de hoy, hablar de viajes entre amigas, pues implica muchísimo. Creo que todas, cuando escuchamos esta frase, nos podemos imaginar esos viajes que ya hemos realizado, las aventuras que se suscitan, pero también las complejidades. Y hoy decidimos dedicar este programa a hablar de esas complejidades que implica viajar con las amigas. Y nos gustaría abordarlo desde dos aristas. Primero, digamos, las condiciones contextuales, todo lo que tiene que ver con la inseguridad, la violencia y también la precarización en la que vivimos las mujeres en nuestro contexto, la mayoría de las mujeres, y que eso puede ser una limitante para realizar este tipo de actividades juntas. Y por otro lado, también nos gustaría hablar de las complejidades en las relaciones intersubjetivas durante los viajes. Pero primero lo primero. A ver, Cel, ¿cuándo fue la primera vez que viajaste con amigas? Solo entre amigas. Creo que mi primer viaje, recuerdo la planificación del primer viaje, porque nunca lo hicimos, pero, porque luego se concretó de una manera diferente, pero porque unas amigas y yo estábamos planeando escaparnos, pero así literal de que nos vamos a ir y les vamos a avisar a nuestras respectivas familias ya que estemos en ese lugar. O sea, era como, teníamos muchas ganas de hacer eso. Ahora que lo pienso, digo, pues, está medio cruel, ¿no? Para las mamás, los papás o la familia, así como de que, ¿qué haces allá, no? Pero era como estas ganas de, no sé, rebeldía, supongo. Y recuerdo disfrutar mucho esa planificación con 3 amigas y nunca concretamos ese viaje. Creo que en algún momento, yo sí recuerdo decirle a mi mamá como, estábamos planeando eso, y me dijo, ¿cuál es la necesidad? O sea, si tú me dices que te vas a ir de viaje, pues vete de viaje, ¿no? Obviamente eso también implicaba escondernos en el hotel porque no teníamos dinero para pagar una habitación grande, entonces íbamos a entrar 2 y las otras 2 se iban a escabullir, o sea, como ese tipo de cosas. Y bueno, al final se concretó un viaje de ida y vuelta a Tepoztlán, ¿no? De la Ciudad de México, que es cortito, en el cumpleaños de una de ellas, y fuimos las 3. Recuerdo ese que fuera mi primer viaje solo con amigas. Ya había tenido otro con amigas y amigos, pero así solamente de que el grupito de amigas, ese tenía yo como 19 años. Sí. ¿Cuál fue tu primer viaje? No lo recuerdo, ahora que me estabas hablando, estaba preguntándole a mi memoria, ¿cuándo? ¿Viajes a otra ciudad? No sé, quizá también, pues debió ser después de los 18, pero pensaba en una escapada. Cuando iba en primero de primaria, el primer día me escapé con mi nueva amiga. Hice una amiguita que se llama Sol y no sé por qué la convencí de escaparnos al kinder al que yo iba. O sea, ¿como de pinta? Ajá, fue como la primera excursión rebelde y nos buscaron. Sí, fue un poco que desconsiderado de nuestra parte porque mi papá que era el que iba por nosotras y mi tía estaban muy preocupados y nos buscaban por toda la escuela y la mamá de Sol también. Luego la mamá de Sol se convirtió en mi madrina. O sea, sí fue una relación estrecha, pero así empezó con ese viaje
al otro lado de la calle, porque el kinder estaba así enfrente. No lo recordaba. El primer viaje. El primer viaje. Sí. Y bueno, en este contexto, pues tristemente vamos a decirlo, de suma violencia, de esta inseguridad principalmente para las mujeres, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar un viaje entre amigas? Sí, creo que es triste el solo hecho de tener que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, el no tener esa libertad de, pues de planear sin tener estas precauciones que ya son cuestiones de cuidado. Yo pensaba justo cuando sabía que íbamos a hablar de este tema en que para mí uno de los grandes sueños que tuve desde muy, muy joven fue viajar con amigas en carretera, ¿no? O sea, manejando. O sea, eso era como... Recuerdo haber visto una película de la que después podemos hablar. Y entonces eran amigas que agarraban el coche y se iban de viaje a través de carreteras, ¿no? Y recuerdo que dije, qué padre, o sea, yo quiero hacer eso un día, ¿no? Como... Pero así, viaje largo, de que quedarte tal vez en algunos moteles de noche, parar, cambiar, que una maneje, luego que maneje la otra. Y si yo lo pienso ahora, la verdad es que ahora que ya tengo ciertas condiciones que me permitirían hacerlo, ahorita mismo yo no lo haría. Creo que ahorita tenemos esas condiciones que nos llevan a tener que contemplar el destino, la forma, por supuesto la parte económica, ¿no? Que no para todas es tan fácil, las condiciones laborales, o sea, en términos de tiempo, de tareas, digamos, o sea, del hogar, si tenemos hijos, hijas, pues es, o sea, ¿no? Como todas esas condiciones para que se alineen de repente, pues es bastante difícil, ¿no? Y creo que también esa es una de las razones por las que a lo mejor esto de los viajes entre amigas no es una realidad para todas y no es una realidad tan constante para quienes sí lo hemos hecho. Claro, además pensaba que cuando somos muy jóvenes no tenemos el dinero suficiente, cuando ya somos adultas y quizá podríamos ahorrar, digamos, y no tenemos una economía holgada, pero sí podemos ahorrar para realizarlo, pues no tenemos tiempo, porque tenemos muchísimas responsabilidades, compromisos que atender, pero sí sigo dándole vuelta de cuándo fue mi primer viaje y definitivamente debió ser ya muy grande, porque la primera vez que yo me subí a un avión tenía 18 años. En realidad, justo por mi contexto socioeconómico, viajar no era algo común, ni siquiera con mi familia, ¿no? O sea, sí tuve un primer viaje como a los 15, pero porque un tío nos llevó y nos íbamos en su carro, nos llevó a mí y a mi hermana, justo como por regalo de 15 años, y nos llevaron a su casa en California. Y después igual fui a la casa de otra tía en Estados Unidos, pero también me fui en autobús, por ejemplo, como que también esta idea del viaje en avión era algo casi inalcanzable, hasta que ya pues fui un poco más adulta y quizá los precios bajaron, no lo sé, y ya fue parte de mis posibilidades, pero sí creo eso, ¿no? Que en contextos pues socioeconómicos bajos, clase media, pues no siempre es una opción estos viajes entre amigas. Y bueno, más allá del tiempo ahora que lo son, como dices, la violencia, la inseguridad, es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque además también estamos bombardeadas por todas estas noticias de las amigas que, muy entre comillas, viajaban solas, porque si no vamos acompañadas de un varón, nos catalogan como que vamos solas, y les pasan miles de cosas, ¿no? O tristemente en nuestro país incluso a varones. O sea, todas estas historias en los últimos años de extranjeros, amigos, hermanos, viajeros, y que los asaltan o tienen pues finales fatídicos. Creo que todo eso está muy latente ahí y es una complicación tremenda a la hora de planificar viajes. También recordaba un viaje hace no tanto tiempo, en el 2017, o sea, realmente no tiene mucho tiempo, que fui con un par de amigas a Acapulco, ¿no? Ya todas trabajábamos entonces de que viernes en la noche, ¿no? Pero el fin de semana. Y a pesar de que algunas teníamos coche, no era como o sea, no nos daba para irnos en el coche. Entonces viajamos en camión. Y ahora que recuerdo ese viaje, que no tiene mucho tiempo,
de nuevo sería algo que no haría ahorita, ¿no? O sea, esa forma, llegar a medianoche a Acapulco, ¿no? Con mis amigas y de ahí movernos en un taxi al hotel. Y luego me acuerdo que yo toda emocionada porque me encanta el mar en la noche, era como, vamos ahorita, ¿no? Y una de ellas era como, no, o sea, ¿de qué hablas, no? Y yo, sí, pero es que no había nadie en la playa. Sí bajamos y es algo que ahorita no haría, ¿no? O sea, y vaya, no tiene mucho tiempo, o sea, realmente el contexto ha recrudecido mucho. Y es muy lamentable que sea parte de estas condiciones, o sea, claro, la parte económica, ¿no? O la parte del tiempo, pero qué fuerte que también esta sea una de las cosas que tenemos que contemplar como mujeres, que a pesar de que los hombres también tienen esta inseguridad en la que vivimos, o sea, esa forma en la que nosotras vivimos la violencia, pues sí es muy particular y sí que nos puede limitar, ¿no? Al momento de tomar la decisión de viajar y la forma, en las condiciones, que a lo mejor, por ejemplo, para viajar de manera más segura, pues tienes que invertir más dinero, ¿no? O pensar en un destino menos inseguro es más caro, ¿no? O sea... Claro, sí, y pese a todo eso, creo que sí hay muchas mujeres que se dedican, por ejemplo, a viajar, muchas mujeres viajeras, que también, no sé, que a través de redes sociodigitales están dando consejos justo de cómo planificar un viaje lo más seguro posible. Y creo que es necesario que también podamos contar con esas herramientas y no subestimar, ¿no?, todo este contexto de violencia, porque creo que a veces también en esta euforia de irnos de viaje con las amigas, pues a lo mejor se nos olvida tener ciertas precauciones, pero sí creo que es necesario para quienes nos estén escuchando y quieran realizar su próximo viaje entre amigas, que se metan a estas páginas, que busquen a estas mujeres que viajan con frecuencia y que viajan además como entre países y que se avientan largas aventuras, porque no solo tienen consejos sobre cómo ahorrar o cómo viajar no tan caro, ¿no?, sino también cómo cuidarse y cuáles son esas condiciones que tenemos que tomar en cuenta, porque creo que por un lado está la seguridad, pero también la parte de la salud, ¿no? Cuando de pronto me meto a ver este tipo de perfiles o este tipo de información, de contenido, tienen esas recomendaciones, ¿no?, sobre si vas a viajar lejos y por mucho tiempo, pues adquirir un seguro y qué tipo de seguro, o a través de qué medios de transporte, no sé, el tipo de vacunas que te tienes que poner, pero también si vas en corto, pues en qué te tienes que fijar, estar atenta, qué transporte sí utilizar y cuáles no, dónde puedes viajar de noche y dónde no, porque sí, pues eso, vivimos en un mundo donde la violencia contra las mujeres sigue recrudeciendo. Pero como bien dices, o sea, siempre están estos actos de resistencia, ¿no? No hemos dejado de viajar, entre comillas, solas, ¿no? A veces lo preferimos. No hemos dejado, también de mujeres que literalmente sí viajan solas, ¿no?, teniendo todas estas estrategias. Estos actos de resistencia no han dejado de estar. Y bueno, también hay mucho que rescatar de los viajes. Traemos un par de productos culturales para el día de hoy justamente sobre los viajes. Uno de ellos es esta emblemática película Thelma y Louise, que salió en 1991. Esta película fue escrita por Kali Kouri y yo la acabamos de ver, ahora hicimos la tarea las dos. Y qué fuerte lo vigente que está esta película. Si no la han visto, es muy recomendable que la puedan ver. Es una clásica película de carretera, ¿no? Es un viaje que emprenden un par de amigas. Y me parece que toca muchos temas justo de los que estamos hablando, ¿no? Y es una película que ya con sus 33 años sigue tocando temas que desafortunadamente son muy cercanos para las mujeres que la estamos viendo ahora, ¿no? Estos temas de la violencia en pareja, ¿no?, de la violencia sexual que se puede vivir en algunos de estos lugares que tocan nuestro viaje, de todos los prejuicios e ideas sexistas sobre un par de mujeres que deciden viajar. O sea, creo que pone muchas cosas sobre la mesa. Es una película que en su momento fue muy rompedora y que también pensaban las protagonistas, Gina Davis y Susan Sarandon,
que iba a ser muy revolucionaria también para la propia industria del cine. Y desafortunadamente no fue tanto en ese sentido, pero en esos momentos era muy rompedor que hubiera un par de protagonistas mujeres que desafían tantos pues estereotipos de lo que en ese tiempo era más común ver en las películas. Me parece que es una película muy transgresora, o sea, lo sigue siendo, ¿no? Precisamente por lo vigente de los temas. ¿Qué nos dices de Thelma y Louise, Mar? Uy, muchísimas cosas. Sí, creo que coincido en lo vigente que está. Y no sé, me preguntaba si existen estas críticas sobre la película en la que se habla de algún tipo de enfoque feminista o no. A mí me llama la atención, o sea, sí creo que tiene como este toque de denuncia, ¿no? Sobre las violencias que hay, los riesgos. Antes de los riesgos que implica viajar entre amigas, sí creo que está, bueno, la violencia que viven en sus relaciones, ¿no? En sus relaciones de pareja, en estas relaciones de amor romántico, digamos. Creo que esa violencia es muy latente. También, pues, la precarización en la que viven. Luego, cuando inician el viaje, pues esta violencia sexual y otras múltiples violencias a las que se enfrentan. Pero más allá de eso, también pensaba, hubo como un par de frases que me gustaron mucho, cuando Thelma dice, algo ha cambiado en mí y no quiero volver atrás, ¿no? Y pensaba en eso, en cómo los viajes nos cambian, nos transforman y nos regalan otras versiones de nosotras y de las otras, y por lo tanto también de la propia amistad, aunque no siempre resulta de lo mejor, como fue en el caso de la película. Y el final no me gusta. Me parece devastador. O sea, sí creo que hay como estos destellos. Por ejemplo, también esta parte en la que el viaje nos despierta, ¿no? En este caso también despierta deseos en ellas de vivir otro tipo de vidas. Y casi al final, cuando Louise le dice a Thelma que ella cree que siempre había estado loca, pero que era la primera vez que podía expresarse. O sea, ese diálogo final me pareció contundente, porque sí me hizo pensar en que con las amigas podemos expresarnos y podemos ser nosotras mismas o quienes deseamos ser. Pero entonces yo me preguntaba, ¿qué onda con ese final tan aleccionador, tan de castigo, ¿no? Al final sí es un discurso que se presenta simbólicamente como si desobedeces los mandatos, ¿no? Si subviertes ciertas normas a las que estás, no sé, que estás viviendo, te puede suceder esto. No sé, el desafío nos lleva a un final tan trágico, catastrófico. Entonces, no sé, ¿a ti te gustó el final? No, tampoco me encanta, obviamente, la forma. O sea, yo también lo veía como de todas las opciones que ellas veían en ese momento, esa fue la que les parecía que iba a... O sea, esa les pareció la mejor opción, ¿no? Y eso me parece muy fuerte y muy triste, y lo remitía también mucho a... pues mucha de la situación de muchas mujeres actualmente, ¿no? No solo en términos, o sea, como de un viaje, sino realmente qué opciones tenemos las mujeres en términos de nuestra libertad, ¿no? O sea, creo que lo que yo, o sea, pude haberme quedado fue, ellas tomaron esa decisión, ellas escogieron esa opción, y destaco que la escogieran, pero me preocupa mucho que esa sea una opción y que sus opciones fueran tan limitadas que escogieran esa, ¿no? O sea, eso me pareció muy fuerte, también de pensar que para muchas mujeres es así, ¿no? O sea, hay opciones tan limitadas que escogen algo que realmente no es libertad, ¿no? O sea, pero se nos presenta así. O sea, de todas estas opciones, ¿cuál es la menos peor? Pues esta, ¿no? O sea, entonces sí me pareció, es uno de los finales también muy, muy polémicos también en ese momento en el que fue lanzada la película. Pero como bien dices,
coincido en esta parte aleccionadora, simbólica también, ¿no? De decir, les va mal, ¿no? O sea, no aguas con subvertirlo. Y que bueno, también podemos hablar de los niveles en los que se subvierten, ¿no? O sea, tal vez al principio, o sea, incluso se puede discutir esta parte de, pues era necesario dispararle, ¿no? Como al violentador, o sea, como estas cosas como debatibles, que claro, también estamos hablando de una ficción, que sí que son unos eventos extraordinarios, pero eso, ¿no? O sea, de alguna manera, claro que es una subversión y que las mujeres en estos actos de resistencia estamos subvirtiendo muchos de los mandatos de manera constante en nuestra vida, y tener un final así, pues sí, no me parece transgresor en ese sentido, ¿no? Claro, también pensaba en esta maraña de circunstancias que no se parecen irreales, pero que tanto son irreales. O sea, ellas dos sí desafían este orden de género al viajar solas, decidir como parar en carretera, porque una de ellas dice, bueno, hace mucho no me divierto de esta forma, y no debería pasar nada de lo que sucede, pero tristemente a muchas nos sucede, o nos ha sucedido ese tipo de situaciones. Y creo que una de las preguntas sería, este tipo de productos culturales u otros, no sé, desde la literatura, desde el teatro, desde la performance, qué sé yo, ¿qué tanto abonan a una denuncia o una crítica, pero también qué tanto forman parte de estos imaginarios o de estas narrativas que nos ponen en alerta a las mujeres y que quizá nos dejan temerosas para, no sé, ante este tipo de elecciones, ¿no? Como dices, sí, las van llevando en una serie de como encrucijadas donde deciden, pero en opciones muy, 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 muy limitadas, ¿no? Entonces, claro, deciden lo que les parece mejor y lo que les otorga quizá mayor libertad y excitación y lo que les dicta el deseo en ese momento y la necesidad. Ay, pero me hubiera gustado otro final. Me quedé con ganas de echarle coco un rato e inventar unos finales posibles, pero es que lo pone casi imposible, ¿no? Sí, creo que también esa construcción del guión lleva como a justificar, ¿no? O sea, todo, o sea, pienso como cuando ellas mismas regresan a decir, bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? Es como, pues es que no fui a la policía, ¿no? Justo cuando sucede este primer incidente, y es como, pero es que no nos iban a creer. Y una de ellas tenía un antecedente muy claro, ¿no? Que ya había vivido, y con toda la seguridad del mundo decía, no nos van a creer, ¿no? Entonces está tan bien construido que sí, de repente puede costar un poco de trabajo pensar en otras posibilidades, pero sí, yo esperaría, ¿no? Como estos otros finales para quienes subvierten. Y me encantó la escena cuando enfrentan al conductor del tráiler. O sea, yo decía, es que cada que a mí me han acosado en la calle, me darían ganas de hacer eso, o sea, de volarles el tráiler en 1000 pedacitos. Eso me encantó. A ver, que además ya creo que ya están en un punto de ahí, ya, por favor. O sea, ya hemos hecho todo esto, no nos van a agarrar, pues hagamos una cosa más. Eso me pareció muy... Y que se entiende, ¿no? O sea, te puedes reflejar en esa ira, ¿no? Y en el que les diga, así hablas a las mujeres, ¿no? ¿Qué es eso qué es eso que haces con la lengua? Es asqueroso, ¿no? O sea, me identifiqué mucho con las ganas de hacerlo. Nunca he volado un tráiler, pero no sé si lo voy a hacer. Algún día tal vez. Ajá, está en mi lista de cosas pendientes. Pues creo que tenemos muchas referencias de este tipo de viajes entre amigas. Ay, tristemente. Entonces eso me hace pensar en el gran vacío que existe, al menos desde la literatura, que es el ámbito en el que me muevo, de estas otras historias de viajes entre amigas que destaquen lo maravilloso que es viajar con las amigas. Pero, pues ahorita estamos hablando de las complejidades y creo que tenemos un sinfín de productos culturales que nos hablan y reiteran la idea de lo peligroso, complicado, complejo, etcétera, que puede ser viajar entre amigas. Claro, y bueno, también hay que considerar
que esta complejidad obviamente no solo depende de las condiciones contextuales en las que vivimos las mujeres y que por lo tanto viajamos en ellas, sino que también se puede dar en los propios viajes, en las relaciones con nosotras mismas y con nuestras amigas. ¿Tú te consideras una buena compañera de viaje, Mar? ¿Has tenido algún viaje complejo con amigas? Todos mis viajes son complejos. Geográficos y de los otros. Creo que no soy tan buena compañera de viaje, no lo sé. Se lo voy a preguntar a mis amigas. Porque me engento, como dirían por ahí. Me engento y casi siempre requiero mi espacio, requiero cierta soledad después de varias horas. Entonces, plantear eso con amigas a veces es difícil. Por suerte tengo grandes amigas y he viajado con amigas maravillosas que han entendido perfectamente eso, o mis obsesiones con la limpieza o con otro tipo de situaciones. Yo creo que en los viajes nos conocemos pues mucho más a profundidad, sí, otras versiones nuestras, pero también esa otra versión compleja que puede tener que ver con manías, con obsesiones, con gustos, con disgustos. Y me parece que algo interesante es, o sea, hacerlo y poder resolverlo cuando se suscite alguna, no sé, algún disenso, alguna especie de ruptura chiquita. Y lo que sí también es que soy muy desubicada y me desoriento, pero tengo grandes amigas, una de ellas, y ya para darte la palabra para que tú también las contestes, es nuestra amiga Rosela, que es súper organizada y planificada, y a mí me encanta, por ejemplo, viajar con ella porque me dejo llevar. Creo que eso sería ser una buena compañera, pero no lo soy. ¿Tú qué tal? Pues creo que también hay que preguntarle a las amigas con las que he viajado. Claro, yo también me engento muy rápido y debo decir que el calor no me hace bien. Entonces, cuando hace calor, si hace calor, puedo decir con seguridad que no soy una buena compañera de viaje. Me pongo de malas pero también tengo amigas maravillosas que saben eso de mí. Y entonces me dejan en una sombra y se van. Sí, como que déjenla ahí, que se le baje el calor. Me llevan un helado. Y entonces, justo eso, ¿no? O sea, como esto también que dices con Rose, ¿no? De cómo vamos acoplando esas manías. Y que a veces no las sabemos cuando las tenemos. O sea, salen en el viaje y no conocemos esas manías de nuestras amigas hasta que estamos en esas situaciones. Porque claro, los viajes nos sacan de la rutina. No es lo mismo irte a tomar un café, incluso cada semana con una amiga, que viajar con ella. O sea, ver cómo eres cuando te despiertas en la mañana, ¿no? Yo, por ejemplo, también me tardo mucho en despertar. O sea, yo soy de lento arranque, ¿no? Entonces me despierto y todavía necesito mis minutos en la cama y así. Y tengo amigas que se despiertan súper temprano y ya están así paradas. Y yo de que, no, espérate, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo armonizas todo eso? Claro que he tenido viajes complejos, que verdaderamente complejos, de los cuales creo que he aprendido, para mí, 2 claves que ahora rigen mis decisiones para viajar es comunicación y confianza. O sea, si yo no tengo confianza con alguien, no me aviento a viajar con esa persona. Porque yo necesito poder decirle, tengo calor, déjame en paz. O sea, y sé que no se va a ofender porque no es personal, es el calor, ¿no? O necesito el tener esa comunicación abierta para decir, no quiero hacer eso, o sabes que necesito descansar, o quiero dormir 5 minutos más. O sea, como que siento que si tienes ciertas claves que también implican autoconocimiento y aceptar que a veces no somos las mejores compañeras, ya con eso la armamos, creo, ¿no? O sea, esa es en mi experiencia. Pero sí, no podría decir que soy la mejor compañera, pero he aprendido, amigas. Estamos aprendiendo y desaprendiendo. Sí, también creo que algo importante es dejarse fluir. Eso me cuesta, pero tengo grandes amigas que sí fluyen en los viajes y eso facilita todo. Se nos acabó el tiempo, Cel. ¿Por qué? Pues así es esto, y el próximo programa vamos a hablar del libro Todo sobre nosotras de Mónica Lavín, para que le den una refrescada o vayan a buscarlo. ¿Con qué te despides? Pues que nos vemos por acá el siguiente martes para seguir platicando sobre este interesante tema. Sí, sigan a Violeta Radio y a CIMAC en sus redes sociales y
claro que por favor vayan a nuestro Instagram, Amigas No Rivales. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Nos escuchamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. todos los martes a las 5:30 p.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.